viejo disfraz de aquel que no sufre con la soledad. Corre el riesgo, amar aunque te duela siempre es bueno. Muy buenas noches, un nuevo año de Civilitas TV, es el cuarto año. ¿Qué tal, Carmen? Pero estamos nerviosos como si recién empezáramos por primera vez, porque usted sabe, ni Carmen ni yo somos periodistas, somos advenidicios que no hemos venido aquí a hablar y a plantearles una reflexión. Feliz Día de la Mujer para todas las mujeres que nos siguen habitualmente. Y bueno, quiero dar el marco de este año del programa. Hemos decidido, como anunciábamos ya el año pasado, pasar a una faceta constructiva, hacer un aporte. Fueron muchos años de luchar contra el régimen, contra esta ola populista que nos estaba avasallando, que estaba avanzando sobre nuestros derechos, que estaba tratando de perpetuarse en el poder. Ahora tenemos otro momento en la Argentina. No sabemos cómo va a ser todavía, tenemos las fichas puestas en el nuevo gobierno, pero no se sabe. Pero nosotros desde Civilitas queremos pasar a una faceta muy constructiva. Y en ese sentido nos vamos a sentar en los valores del cambio. Concretamente, nuestro lema para este año es construyendo los valores del cambio. Esos valores que tienen que estar en los pilares de la nueva Argentina: la cultura del trabajo, el respeto por la república, por la democracia, por la libertad, la dignidad humana, la solidaridad para luchar todos juntos para terminar con el flagelo de la pobreza, luchar contra el narcotráfico, la unión entre los argentinos, y una frase muy de Carmen Álvarez que es una faceta colaborativa. Queremos que este programa sea un ámbito donde todas las voces que están haciendo algo por mejorar en nuestra sociedad tengan su lugar y puedan tener su espacio. Un detalle, y con esto termino porque hemos decidido hablar poco en este ciclo con Carmen. Ya van a ver que hay una novedad en el programa. No vamos a tratar un tema como hacíamos antes, sino que vamos a tener muchas pastillitas, 6, 7 pastillitas de distintos tipos. En algún caso ustedes van a decir, che, pero esto no tiene nada que ver, pero es porque estamos construyendo una especie de muralla, una nueva construcción de la Argentina con valores del cambio. En algún caso va a ser un valor aquí, en otro caso va a ser un valor allá. Todo esto que estamos hablando es parte de la cultura del cambio que queremos hacer. Nosotros queremos presentarles un espacio que es: ¿querés hacer algo? Nosotros queremos hacer algo, pero ahora nos preguntamos a la ciudadanía en general. Y esta pregunta no es porque sí, es porque creemos que hay mucha gente que quiere trascender de su cotidiano hacer, de su familia, de sus hijos, y dar un pasito más. Nosotros ya tenemos unos 8 o 10 emprendimientos que van surgiendo, grupos, equipos que están trabajando mucho más de lo que se ve, que siguen haciendo cosas, y queremos que desde Civilitas les demos ese puntapié a cosas concretas, que sean acciones pequeñas en colaboración con todo aquel que se quiera sumar, pero que sean cosas bien concretas. En este caso tenemos una primera acción concreta. Sí, estamos pidiendo, enero y febrero hemos hecho campañas de útiles, hemos armado 33 mochilas para 33 chicos que venimos siguiendo. Y empezamos una campaña de resmas para Villa Libertador, para 20 salitas de jardín de infantes de la parroquia de Villa Libertador. Y en ese marco, con Carmen, queremos darle esta primera pastilla, una pastilla de alegría, de buen humor, la alegría de que los que vivimos los valores somos la mayoría y estamos haciendo las cosas muy bien, y necesitamos una palmada en el hombro y necesitamos empezar a reírnos, a vivir la alegría de que estamos viviendo valores adecuados. Presentamos este video que a primera vista le va a parecer completamente zampado, como decíamos cuando eran jóvenes, pero nos va a dar un toque de alegría. A ver.
Más allá de que es una marca de bebidas, la alegría, la campaña es muy buena y nos preguntamos todos si somos los que además tenemos alguna fe y alguna esperanza y pensamos que lo mejor está para venir, si nos reímos lo suficiente para marcar la diferencia en un mundo que está lleno de problemas y de cosas que nos hacen tirar para abajo. Doctor Kessman, gracias por venir. No, al contrario, mucho gusto a ustedes. Bueno, un gran defensor de los valores y un colaborador muy firme de Civilitas. Gracias. La pregunta es, ¿cómo ve el contexto, doctor Kessman? Bueno, a mí me parece que nuestra sociedad, hasta nuevo aviso, va a seguir siendo controvertida, compleja. Entonces, bueno, atento a que venía a visitarlos, me pregunté cómo se podría entender lo que ocurre y lo que puede ocurrir en nuestra sociedad en los próximos 4 años, es decir, en todo este gobierno. Desde ese punto de vista yo diría, primero hay que tener claro lo que recibe el nuevo gobierno, sobre todo en inflación, entre el 25 y 30%, déficit fiscal, han hablado de un 7% del PBI, que está entre 480.000 y 500.000 millones de dólares, el PBI, y la pobreza, entre el 25 y 30%. Ante esa cruda realidad, el análisis económico tiene una limitación muy importante, que es el periodo de análisis. Está muy influido por el periodo de análisis. Para decirles mi opinión, yo dividiría la Argentina de los próximos 4 años en 3 periodos bien definidos. El muy corto plazo, de diciembre del año pasado a marzo de este año, de marzo de este año a fines del 2016, y cómo llegaríamos al 2019. En el súper corto plazo, ante lo que se recibe del gobierno anterior, yo diría que la nueva conducción actúa sobre lo más crítico, que puede ser influido por la inflación y el deterioro de los ingresos de los más pobres, actuando sobre la asignación universal por hijo, sobre el tema de la asignación familiar, sobre, en parte, no en todo, del mínimo no imponible de ganancias, y lo último que anunció el presidente, que es la cuestión de la eliminación del IVA en los alimentos de primera necesidad. Yo diría que en el súper corto plazo, ¿por qué está todo complicado? Porque están operando a pleno todos los ingredientes que explican la inflación, las causas de la inflación, el déficit fiscal y la emisión monetaria. Claro. Segundo, las cuestiones, ya está apareciendo una inflación de costos del propio gobierno por vía de la actualización de las tarifas, de los combustibles, del gas y de la energía. Y luego viene, bueno, los argentinos diríamos la avivada, lo que nosotros le llamamos los mecanismos de propagación de la inflación, que vendría a ser que ante la incertidumbre viene la expectativa empresarial que tiró los precios arriba. ¿Y de marzo a fin de año, doctor? De marzo a fin de año hay 2 acontecimientos claves que lo van a influir y definir. La cuestión de las paritarias, que espero que sean flexibles y hasta junio, julio, no más, pareciera que ahí van los sindicatos, y el acuerdo con los fondos buitre, que va en principio a liberar la cuestión del financiamiento a todos los niveles, del gobierno nacional, provincia, economía regional y el sector privado. Esto es clave de acá a fin de año, pero todavía no vamos a ver el mejoramiento en las variables reales. Van a mejorar las expectativas, si eso es bueno, digamos. Y en cambio en la última faceta... Y la última faceta de cómo vamos del 2016 al 2019. Federalismo. Ahí tomaríamos unas declaraciones del ministro del Interior.
en el sentido que ha dicho que el déficit fiscal se va a eliminar al cabo de los 4 años. Claro. Quiere decir que a nosotros la emisión monetaria para financiarlo o el endeudamiento, el déficit fiscal nos va a acompañar hasta el 2019. Va a ser una aterrizaje. Pero a esa altura debería moverse las variables reales y con esto termino. Si queremos verdaderamente lograr empleo, trabajo, reducción de la pobreza, y todo esto tiene que tender a desaparecer, el déficit fiscal, la inflación, las falsas expectativas, y se tiene que potenciar la inversión, las exportaciones, donde el gobierno viene haciendo algo pero muy lento, y el consumo adquirirá una nueva dimensión en una economía que a esa altura tiene que tener tasas de interés mucho más bajas y el sistema financiero reconstruido. Doctor Kessman, muchas gracias. Recomiendo públicamente, tema aparte, un escrito que supo darme el doctor Kessman en el año 2002 sobre las virtudes aplicadas a la acción, un escrito muy potente, cortito, pero al pecho, teoría, digamos, de los valores. Que en ese momento que yo era un joven muy aguerrido me entró firme y lo tengo ahí del libro de cabecera. Gracias, doctor Kessman. No, por favor. Esto también es parte de la cultura del cambio, un barrido y seguimos adelante. A veces las metas tardan en llegar, te invade la inercia, te deja llevar. No te olvides, comprarle un traje nuevo a tus sueños. Aquí tenemos un video muy interesante que es una chiquita norcoreana de menos de 18 años que cuenta la tragedia de lo que se vive en Corea del Norte, y me parece que es para encontrar, casi le dirías, los antivalores. Vale la pena verlos. North Korea is an unimaginable country. There is only one channel on TV. There is no internet. We aren't free to sing, say, wear, or think what we want. North Korea is the only country in the world that executes people for making unauthorized international phone calls. North Koreans are being terrorized today. When I was growing up in North Korea, I never saw anything about love stories between men and women. No books, no songs, no press, no movies about love stories. There is no Romeo and Juliet. Every story was propaganda to brainwash us about the Kim dictators. I was born in 1993, and I was abducted at birth, even before I knew the words freedom or human rights. North Koreans are desperately seeking and dying for freedom at this moment. When I was 9 years old, I saw my friend's mother publicly executed. Her crime, watching a Hollywood movie. Expressing doubt about the greatness of the regime can get 3 generations of a family imprisoned or executed. When I was 4 years old, I was warned by my mother not to even whisper. The birds and mice couldn't hear me. I admitted, I thought the North Korean dictator could read my mind. Parte del por qué ponemos este tipo de videos es porque hay regímenes totalitarios y hay gente que todavía tiene cierto romanticismo con regímenes totalitarios como este de Corea del Norte. Y además porque dentro de estos nuevos valores del cambio que queremos defender este año, está la de que los argentinos, ustedes, nosotros, empecemos a dejar de mirarnos tanto el ombligo y miremos el mundo. Nos vamos a volver a integrar al mundo, vamos a volver a mirar al mundo de otra manera. Y hay gente que tiene muchos problemas que requieren nuestra solidaridad y no somos siempre los ejes centrales. A mí muchas veces cuando escucho los análisis que hacemos del Papa Francisco es como si el Papa Francisco fuera primero nuestro y después Papa, y no es al revés. Es argentino, pero por sobre todas las cosas es Papa de los católicos de todo el mundo, así que no seamos tan argentinianos, digamos.
En ese marco hemos invitado a Graciela. Gracias, Graciela. Gracias por invitarnos. Bueno, tenemos un nuevo marco de integración, nuevas reglas, nuevo contexto y queremos ver tu análisis de cómo vamos a nivel de integración y de las nuevas políticas. Bueno, con mucho gusto, pero antes yo quisiera terminar o hacerte un aporte a eso. Por favor, Vos sabés que en este momento, a raíz de los misiles que ha probado Corea del Norte, hay un ejercicio militar conjunto de 15.000 soldados norteamericanos con 300.000 de Corea del Sur, lo cual ha desatado para los coreanos del norte todo un llamado de atención. De modo tal que esa niña que está allí, lógicamente, está hablando a partir de su propio sufrimiento en estos sistemas de tipo totalitarios. Y ahora sí te comento lo que me parece de eso, y es que yo creo que esos sistemas totalitarios encuentran un punto en el cual ya no pueden continuar. A mí me parece que, por ejemplo, en América del Sur lo estamos viendo. En Argentina hubo un cambio de régimen, por decirlo de algún modo. En Brasil están en crisis, en Venezuela otro tanto. Y entonces, ¿cuál es la impresión que a mí me da? Que en los sistemas liberales, por ejemplo, a veces la democracia sirve como instrumento para la liberación de la economía o la liberación del mercado, para que sea el mercado el que determine el equilibrio de poder. Y en los regímenes más totalitarios, o mejor dicho, más de izquierda, se hace el proceso contrario, que es interesa el Estado porque el Estado sirve como instrumento de dominación, claro, que es lo que ha estado viviendo de algún modo América Latina con estos populismos, con esta suerte de gobiernos en donde solo se piensa, digamos, en poder sostenerse en el poder, más allá de, digamos, lo que pueda pensar su población. Sí, perdón. No, iba a preguntarte, y en ese marco, estas noticias de un presidente francés que nos saluda, de un presidente italiano, de Obama que va a venir en un día muy particular para la Argentina, este nuevo contexto de apertura, ¿cómo lo ves? Es un cambio de paradigma en la política exterior argentina, lo cual me parece absolutamente maravilloso porque habíamos estado encerrados en un contexto, digamos, endogámico, por decirlo de algún modo, y haciendo ruptura con el mundo exterior. Esta presencia de los líderes extranjeros, la presencia de Obama, no es que uno esté pensando que vienen los imperialistas como algún tipo de discurso querría decirlo, no, significa que volvemos a abrirnos a la realidad del mundo, porque no solo se trata de pagar los holdouts o lo que fuere, se trata de hacer apertura en política exterior, porque aislado no se puede vivir, hay que vivir absolutamente integrado. Y integrado no solamente desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista social, porque si nosotros vemos la crisis humanitaria que hay por la guerra en Siria, que provoca la crisis de la Unión Europea como Unión Europea, porque no pueden sostener esa avalancha humana, quiere decir que esas crisis humanas provocan crisis políticas, además de crisis sociales. Claro. Porque el hombre es uno. Porque el hombre es uno, por supuesto. Lo que pasa en América del Sur en este momento, las crisis de Venezuela, la crisis de Brasil, la crisis de Argentina, yo creo que en el fondo han sido también crisis de corrupción. Y ahí volvemos al tema de los valores. La gente se satura de esos sistemas que suenan a totalitarios a veces o a muy intervencionistas, pero que en el fondo lo que hacen es enriquecerse, un enriquecimiento ilícito para sí, para grupos determinados y sin importar qué pasa con la población. Yo creo que estas crisis en el fondo de Venezuela, de la Argentina, quizás también algo de Bolivia y de Brasil, son crisis que han tocado su punto, sobre todo por la corrupción. Graciela, muchas gracias. Otro baluarte que nos ayuda muchísimo en Civilitas. Gracias, por como favor. siempre. Yo cuento una pequeña anécdota. Hoy a la tarde un funcionario de los Estados Unidos en una conferencia aquí en Córdoba contaba las inversiones que están intentando venir ahora con este nuevo contexto y la verdad que me alegró mucho porque traen energías renovables, traen créditos en bonos verdes para convertir a empresas en empresas sustentables. Hay toda una movida en el mundo que, claro, acá creíamos que solamente lo sustentable eran algunos izquierdistas cortando una calle y demás, pero hay toda una movida de sustentabilidad, de negocios globales, de buena factura, que a mí me alegró muchísimo escuchar la agenda de las empresas que están interesadas en invertir en Argentina. Todo esto que estamos hablando también es parte de la cultura del cambio. La vida viene y va como un paso adelante.
otro paso atrás. Si cada lágrima te hace más fuerte, muerde la vida con uñas. ¿Qué les parece a los ciudadanos cordobeses que la UPC y el ministro de Educación estén ya empezado el ciclo electivo sin terminar las negociaciones y tironeando a ver si empezamos, si empieza el SADOP o la UPC? La verdad, yo creo que las familias necesitan que estos temas se solucionen antes, empiecen y terminen antes. ¿Por qué? Porque el derecho a enseñar va de la mano del derecho a aprender. No podemos respetar uno sin respetar el otro. Y esto va a ser un poco repetitivo nuestro programa en ese sentido, pero nosotros que venimos de tantos años de vivir o de sentir que hay otros valores que se difunden, yo les quiero mostrar un detalle que me parece muy positivo, y es cocinando los otros días sobre la plancha parrillera del cura Oberlin, puse una piedra y con gran satisfacción vi que hasta las piedras se impregnan. Quiere decir que nosotros tenemos que explicitar los valores, decir los valores, porque aún a la gente grande la va a ir absorbiendo, los jóvenes más todavía. Para también aportar nuestro toque de disruptivo, en este marco de Nueva Argentina, de tolerancia, de diálogo, de consenso, imágenes como esta que estamos por ver, que yo estoy seguro que usted lo va a recordar porque ya la vio la semana pasada, no deberíamos dejar que sucedan más. Tendría que haber otro clima democrático en la Argentina. ¿A verlas? Para el presidente de la Nación, para los ministros que estuvimos presentes en el almuerzo, fue una reunión muy fructífera, muy importante. Paso atrás. Si cada lágrima te hace... Tuvimos un pequeño desliz del equipo de producción. Las imágenes eran del equipo de la Campo en el Congreso silbando a Macri mientras daba el discurso de apertura a muy pocos meses de haber asumido, y esa actitud de levantar los carteles y demás no era una actitud que tengamos que permitir en este nuevo marco de democracia. Ya terminamos. Un solo dato en estas pastillas que estamos dando. Me parece que en esta nueva era que se ha abierto en la Argentina ha llegado el momento de poner la lupa también, así como habló de educación Carmen, sobre las universidades. Las universidades argentinas le hicieron el juego al populismo durante 10 años. Usufructuaron que les pagaron buenos sueldos, había mucha plata para investigación y demás, pero muchachos, se acabó la joda, para decirlo de alguna manera, tienen que volver a ser universidades. Yo soy universitario y quiero que mi Universidad Nacional tenga profesores de distintos signos, que se abra el debate, que no haya un discurso monopólico, y también que los medios de comunicación de la Universidad Nacional vuelvan a ser un lugar plural, donde no haya bajada de línea, sino que estén todas las voces como siempre fueron los servicios de radio y televisión de la Universidad Nacional de Córdoba. Vuelvo a decir, se acabó la joda, muchachos, porque la universidad yo sigo viendo que de alguna manera sigue siendo un reservorio de una cosa que ya fue superada en la Argentina. Buenas noches. Feliz Día de la Mujer. Nos volvemos a encontrar el martes que viene. Esperemos haber sido en este primer programa dignos de esta primera emisión. Adiós. A veces el miedo te hace dudar a pocos segundos antes de saltar. No